La diplomacia al más alto nivel está movida en Europa. Ha transcurrido en Roma una reunión más del G20, el Grupo de los 20. Ha comenzado la cumbre climática en Glasgow, en Escocia. Varios de los líderes que estuvieron allí en Roma se han trasladado también a Glasgow. Hay ausencias notorias y hay presencias, por ejemplo, o las hubo en la cumbre del G20 de Sudamérica. Pero vamos a recibir a Claudio Fantini. Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel, un gusto saludarlos. A ver, te pedimos esta noche aterrizar el tema en Latinoamérica, en Sudamérica, para saber los únicos dos representantes de Sudamérica, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, Alberto Fernández de Argentina, ¿qué desempeño tuvieron? ¿Se puede hacer alguna evaluación, Claudio? Sí. Yo creo, Miguel, primero que hay que también subrayar la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, casi diría una ausencia difícil de perdonar, difícil de disculpar por la temática que se trata en estas cumbres, ¿no? Igualmente, o más todavía, difícil de disculpar la ausencia de Xi Jinping. La economía china es la que más gases contaminantes producen, por lo tanto era imprescindible que esté. También el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pegó el faltazo cuando por la economía que dirige y la importancia que tiene la producción de gas y de petróleo en esa economía, era importantísimo que esté. Bueno, hay que subrayar la ausencia de México y de su presidente López Obrador, y en cuanto a las presencias de Alberto Fernández por Argentina y de Bolsonaro, que estuvo en la cumbre de Roma, en la del G20, pero como la centralidad en esa cumbre no la tuvieron como de costumbre temas predominantemente económicos, sino que la tuvo el cambio climático, la presencia de Bolsonaro se volvió casi como la presencia de una sombra que se escabullía, trataba de huir de las cámaras. El hecho de que no haya tenido ninguna reunión bilateral es de una inmensa significación, es muy revelador. En este tipo de cumbres, además de la importancia de participar en la cumbre en sí, lo que implica estar en una cumbre del G20, está la importancia de los contactos bilaterales, de las reuniones bilaterales, que son importantísimas para todos los presidentes, porque en ellas se generan agendas o se avanzan en agendas bilaterales, cosas que tienen que ver con el interés de los países que cada uno de esos presidentes encabeza. Por eso siempre en las cumbres de este tipo, todos los presidentes, además de la participación en el evento propiamente dicho, tienen reuniones bilaterales a las que todos los presidentes le asignan una gran importancia. Bueno, el presidente de Brasil llegó sin haber solicitado ninguna reunión bilateral, no la solicitó tampoco ahí, realmente se lo veía de algún modo desubicado y no podía ser de otro modo, porque en esta cumbre del G20 el tema central fue el cambio climático y Jair Bolsonaro es un negacionista del cambio climático. Lo más relevante fue que a Glasgow ni siquiera pudo ir, ¿no? Y no pudo ir precisamente por el negacionismo que lo caracteriza y por las críticas que suscitó su actitud neroniana frente a lo que fue la devastación por incendios en áreas muy extensas de la selva amazónica. En cuanto a la participación de Alberto Fernández, yo diría que en lo que fue la del G20 y lo que va de la COP26 en Glasgow, hay una continuidad. Es como que el tema único que lleva en agenda el presidente argentino es el del problema de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de renegociar la inmensa deuda que tiene, porque a las reuniones bilaterales que más importancia le dio en Roma fue con el Fondo Monetario. No logró nada, tampoco le fue mal, ni bien ni mal, un resultado neutro, mientras que en Glasgow la propuesta que hizo de algún modo fue la cuestión de Argentina con el Fondo Monetario Internacional reciclada
en una propuesta que no deja de ser interesante y tener una parte de la razón, ¿no? Y es que los países con economías más poderosas, que son los que además más efecto invernadero producen, financien a los países más pobres para que puedan instrumentar acción climática. Es una propuesta muy lógica la que planteó el tema de la financiación de la acción climática en los países más débiles, en las economías más frágiles, y ahí en ese discurso también coló la cuestión de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, repitiendo su idea de que el canje de deuda por acción climática. En lo que estuvo bastante, si se quiere, hasta patético, fue en esos abordajes y emboscadas que practicó para tener algunos segundos intercambiando sonrisas, apretones de manos con figuras relevantes en el escenario internacional. Parecía que los abordaba por sorpresa, los emboscaba el presidente argentino, que siempre tenía un camarógrafo atrás para registrar ese momento. Bueno, en el caso de el abordaje a John Kerry fue bastante incómodo y bastante visible. Por momentos le daba más importancia a la foto de una reunión bilateral que a la temática a tratar en la reunión bilateral en sí. Pero de todos modos, digamos que no le fue para nada mal al presidente argentino, sí muy notable la soledad y el aislamiento del presidente brasileño, no podía ser de otro modo por la cuestión de su negacionismo, ¿no? Bien, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? Un gusto, Claudio, como siempre. ¿Y qué balance podemos hacer de lo que fue la cumbre del G20 y qué balance podemos esperar de la COP26? Bueno, en la cumbre del G20 yo creo que se logró un objetivo primordial, que era darle una centralidad casi total al cambio climático. Desde mi punto de vista, Rosario, este fue un acierto de los organizadores de esta cumbre del G20, haberle dado una centralidad casi total al tema del cambio climático, pero este acierto en el qué no se vio reflejado en el cómo y en el cuándo, ¿no? O sea, creo que la cumbre de Roma avanzó en plantear la cuestión central, el qué. Y esa cuestión central, ese qué, es el cambio climático. Pero no hubo casi nada en el cómo, o sea, las medidas específicas para enfrentarlo, y fue muy borroso lo que se trató respecto al cuándo, o sea, la cronología de esas medidas para contener el cambio climático. Si uno sigue lo debatido, queda más o menos borroso que a mediados del siglo en marcha se tendrían que lograr las metas establecidas. Pero bueno, se avanzó mucho en el qué, poco y nada en el cómo y borrosamente en el cuándo, pero después vino la cumbre de Glasgow, que es la que tiene que establecer el cómo y el cuándo. Así que habrá que ver si de estas jornadas tan importantes, tan trascendentes, yo creo que son las cumbres más trascendentes de toda la historia de la humanidad, por lo que está en juego precisamente. Habrá que ver entonces si al cabo del encuentro en esta ciudad escocesa, el mundo puede tener ya entre sus manos una agenda mucho más concreta, con medidas claramente definidas y un trayecto que pueda realizarse efectivamente, porque se ha perdido mucho desde el Acuerdo de París hasta la fecha. En el Acuerdo de París del 2015 se había establecido contener el ascenso de la temperatura global en 1.5 grados y ya la entidad de las Naciones Unidas abocada al medio ambiente ha establecido que lo que va de incremento de la temperatura global es el 2,7 más o menos, o sea, es un punto y algo por encima de la meta fijada. El mundo se está trazando, así que es muy importante ver qué se puede lograr en materia concreta, en medidas específicas
para avanzar en lo que hasta ahora se ha avanzado muy poco. Sí, es así, Claudio. Hay gran desazón en las organizaciones no gubernamentales y en los organismos vinculados a esto. Veremos qué pasa. Gracias por hoy y nos reencontramos en cualquier momento. Abrazo, Miguel y Rosario, hasta cualquier momento.